¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí estamos de vuelta en Radio Caput, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasó? Hace 2 meses que deserté por las vacaciones. ¿Quieren que les diga una cosa? Ni estuve de vacaciones ni me olvidé de la política, así que me amargué con todo lo que está pasando. Me podría haber quedado acá. Martín Loza no sé si vino. Vos no viniste en el verano, entonces no podía venir, sino quién me operaba el programa. Pero la cuestión es que bueno, aquí estábamos, me quedé, iba a comentar todos los días, proyectaba alguna cosita y decía, me quedé con Milei en el teatro, bailando y cantando con su ex esposa, que ahora se me olvidó el nombre. Vos qué sabés. Dale. Bueno. ¿Daniela? Daniela, no. Fátima Flores, pero ¿quién no conoce a Fátima Flores? Bueno, entonces me quedé con eso. Qué cosa que no fue, pareció una cosa muy agresiva, muy despreciativa, como lo de siempre. Y digo, bueno, se van a quedar con eso. En el medio de las sesiones, finalmente llegamos hoy, amigos de Radio Caput y oyentes, a que se aprobó la reforma laboral. Fueron adelante y el gobierno terminó aprobando la reforma laboral. En el medio, Patricia Bullrich dijo, pido perdón, la verdad que esto de las vacaciones, de perjudicar a todo el mundo, de que cualquiera que se enferme con el tema de los accidentes de trabajo, cualquiera que se enferme le descontamos el 50%, tengo que pedir perdón. Pero el perdón no vale nada, porque en el medio de eso, ahora como aprobaron esta canallada que es la reforma laboral, están diciendo ese artículo 44 que no lo aprobaron del tema de las enfermedades de los trabajadores, dice el gobierno que los va a aprobar en una próxima sesión ordinaria. Se terminaron las extraordinarias, ahora Milei inauguró las sesiones ordinarias el domingo pasado y en una próxima votación está tan ganador Milei, parece, ¿no? Que van a querer aprobar todo eso, por lo cual Patricia Bullrich pidió perdón, que era en los accidentes de trabajo y los descuentos en los saberes de los trabajadores. Todo así, tremendo. Y claro, y ahí, bueno, también hoy asume Maíque, Patricio Maíque, el nuevo ministro de Justicia de la Nación, y en el medio la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General Ordinaria,
donde Milei dijo barbaridades. Pero esto, bueno, lo vamos a desarrollar en un momento. Hay muchas cosas, pero vamos a ir de a poquito y con algunas cosas y otras cosas, como el ataque de Estados Unidos a Israel en Medio Oriente contra Irán, que es un tema de muchos temas, de muchos programas, de un futuro, porque este despelote es la tercera guerra mundial y merece una crítica aparte. Bueno, y por supuesto que tenemos una invitada, porque justo, además, es una invitada que encaja para hablar de todos estos temas, del tema de la justicia, del tema laboral, del tema político. Tengo una visión para encontrar a los entrevistados que es fabulosa, ¿no? Ya la están viendo ella es Silvia Larufa, secretaria ejecutiva de la Auditoría General de la Nación, pero es una dirigente peronista muy conocida, pero es una abogada, es una licenciada en ciencias políticas que conoce de todos los temas y ya lo vamos a hablar con ella enseguidita. Hacemos la presentación del programa, no hablo más. Dale. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, como venía anticipando, tenemos a Silvia Larufa, secretaria ejecutiva de la Auditoría General de la Nación, que así como es, bonita, con una sonrisa, esa sonrisa, cuando engancha el tema se mete con todo, es una dirigente con mucha garra y conocimiento. Silvi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en Trabajadores y Empresarios. Gracias por la invitación. Al contrario, nos conocemos hace muchos años con Silvia y después nos mantuvimos medio vía digital en comunicación y no nos vemos hace mucho. Y bueno, hace unos días nos encontramos y fue... Te hago un poquito una enumeración, simplemente para... Ya sé que la gente conoce el tema de la reforma laboral, pero alguna enumeración rápida. Finalmente se convirtió en ley de la reforma laboral, hubo más de 200 artículos, está agrupada en 5 ejes temáticos, son todas modificaciones respecto de la modalidad laboral. Claro, los salarios siguen siendo pagados en dinero, pero con moneda nacional o extranjera, pero se creó un salario dinámico que puede ser acordado con en los convenios colectivos. Por decisión de empleador, como pagos, puede haber un mérito personal. Los únicos habilitados para el pago de los salarios serán las entidades bancarias. En eso, Marcos Galperín no pudo evitarlo, porque Galperín con... Mercado Pago quería ser interviniente en esta cuestión y quedaron los pagos, pero el tema de las indemnizaciones, para calcular las indemnizaciones no se van a considerar conceptos de vacaciones, aguinaldo, propinas o premios, es decir, que a vos te rajan y eso ya no va en el cálculo ese tema. Por decir las indemnizaciones por despido. Se creó un mecanismo que es terrible, los fondos de asistencia laboral. El fondo de asistencia laboral tiene además un aspecto terrible que tiene que ver con que se saca fondos de la ANSES, depositados en la ANSES, y con esa plata los empresarios gratis, porque son los fondos de los jubilados, con eso pueden pagar las indemnizaciones previo a mandarlo aparte a una financiera donde hacen la guita, la recuperan y después te echan gratis. Es decir, ahora están los más panchos los empresarios. Eso no forma parte
de la mejoría de un trabajador. Eso forma parte de la tranquilidad de un empresario que te puede echar cuando quiere, total no le sale un mango, porque lo recibe todo de este Estado que el presidente Milei critica tanto. Bueno, la reducción se extienden las jornadas laborales, por supuesto, de 8 a 12 horas. Silvita, nos pasamos hablando acá con especialistas, hablando del tema de cómo en el mundo baja la hora laboral. Exacto. Para lograr productividad. En cambio acá, en esta reforma cavernícola, se aumenta de 8 a 12 horas. Muchos temas tienen que ver con como decíamos, con las vacaciones, con la antigüedad del trabajador. Bueno, hay muchas cuestiones, no te pido que lo desmenuces todo, pero un tema especial que tiene que ver con toda esta, que conocen, sobre todo los oyentes de Radio Caput, que están muy metidos en la política y en el tema, y eso me interesaba preguntarte al principio del programa, es cómo, si esto va a tener un asidero judicial. La justicia en la Argentina, la Secretaría hizo una propuesta, ya la presentante de la justicia, vos que estás en la Auditoría General de la Nación, o como dirigente política, o lo que fuera, y especialista de este tema, de temas judiciales, ¿es posible que la justicia derogue o considere anticonstitucional todos estos artículos y toda esta aprobación de la reforma laboral? Te dejo en paz. Yo, antes de contestarte, Dale. quiero ir un paso atrás. Dale, en el hablamos sentido lo que de que el gobierno presentó esta reforma como una herramienta para promover la creación de empleos. Por Entonces supuesto. yo lo que traje es las curvas que muestran cómo se mueve el empleo registrado en nuestro país desde el 2004 hasta el fin del año pasado y cómo el Producto Bruto Interno. Es decir, no es una cuestión ideológica ni partidaria. No, ni hablar. Los datos muestran que el empleo crece o el empleo cae si la economía crece o la economía cae. No es una cuestión de las leyes laborales. Y eso para mí es lo central, en desenmascarar al gobierno. Es cierto... Pero el empleo en este caso vino cayendo, porque también hay una contradicción, un mecanismo de repetición del gobierno que dice que creció el empleo. No creció el empleo. No, claramente hay una tendencia descendente leve en los últimos años. Sí. Este es el empleo registrado. Claro. El informal sí cayó. Exactamente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, hemos tenido entre 1/3 y casi la mitad de los trabajadores, según el momento, en situación de informalidad. Entonces, quizás así habría que pensar que es necesario ajustar para que la mayoría esté registrado. Yo ahí creo que esta reforma va a empeorar la situación y que lo que hay que tener en cuenta es el tamaño de las empresas, porque en general la informalidad se da en las minis o en las pequeñas empresas, tanto en las medianas como en las grandes. No hay grandes niveles de informalidad. Situación que en las pequeñas empresas es muy grave porque vemos el caso de, bueno, no es una pequeña empresa, el caso de FATE, que hubo 190 despidos y que cierra la fábrica, pero además de un montón, 23.000 pymes que han cerrado. Es decir, las que deberían ser promovidas con esta supuesta reforma laboral, si es progresista, serían las pequeñas empresas que funden por los aumentos de facturas, por los aumentos por la inflación, por la importación. Todo por la importación. Exactamente. Pero ahora sí voy a tu pregunta. Dale. Claramente esta es una reforma inconstitucional. Correcto. Por un lado, por una cuestión de forma, pero que no es menor, introdujeron reformas impositivas que obliga a que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados e ingresó por el Senado. O sea, ahí no estamos discutiendo si es bueno, si es malo, pero realmente la Corte no va a poder mirar para otro lado porque es algo tan explícito en nuestra Constitución que la hace nula más allá del contenido. Para mí ahí no hay discusión. Además es un tema tan contundente para vos que estás en la Auditoría General de la Nación y que es parte de un organismo de control del Estado
creado por el Poder Legislativo. Creado por la Constitución. Primero fue en el 92 por el Congreso y ahora tiene rango constitucional desde la reforma del 94. Obviamente no hacemos ese tipo de control de ver la constitucionalidad de la ley, pero es... insisto, está tan explícitamente escrito en la Constitución que todo lo que hace impuesto pasa por la Cámara o empieza en la Cámara que representa al pueblo antes de la que representa a las provincias, que la hace nula más allá del contenido. Es irregular completamente, ya del vamos. Exactamente. Sí. Ahora, como vos decías, la CGT ya planteó que va a ir o que ya fue a la justicia porque entiende que viola principios constitucionales y convencionales, es decir, de tratados internacionales que ha adherido la Argentina. Fundamentalmente el principio de progresividad y también lo que se llama el principio protectorio. El principio de progresividad es que ninguna ley futura te puede poner en una peor situación que la anterior, ¿no? Entonces, lo que vos decías, el banco de horas. Y la verdad es que en el mundo entero y en la Argentina han muerto personas para garantizar una jornada laboral fija, porque no solamente las 8 horas, sino que vos puedas organizar tu vida. No es lo mismo saber que trabajás todos los días de 8 a 16 o de 9 a 17 o a 18 según la hora de almuerzo, que un día te vas a las 2 de la tarde y otro día te vas a las 8 de la noche, según quiera tu empleador. Además, perdón, desde el punto de vista práctico, aunque el gobierno no lo admita, como el gobierno genera, esto es una opinión mía, como genera informalidad, lo que quiere es crear, que quiere, no sé si quiere que seamos todos monotributistas, y en realidad no actúa, ni siquiera hace inspecciones de trabajo y demás, sino que crea una informalidad. Es contradictorio porque con este procedimiento del banco de horas, a vos ni siquiera te dejan la posibilidad de buscar otro rebusque, otro laburo en el que tengas posibilidad horaria de hacer un trabajo. Sí, te desorganizan en todos los sentidos, en conseguir un segundo ingreso, en estudiar, en descansar, en visitar a tu familia, en lo que fuere. Entonces, eso es regresivo en cuanto a tus derechos. Correcto. También hay inconstitucionalidad respecto de la reglamentación que hicieron del derecho a huelga, que los delegados no pueden ir a una asamblea en horario de trabajo, que se los puede sancionar por convocar una asamblea. Cuestiones que parecen del siglo XVIII. Servicios esenciales no pueden ser todos. No, claro. Porque hoy hay servicios... La gente, yo no sé si a veces la gente no lo quiere entender o no lo entiende por una cuestión ideológica o porque la batallaron, le rompieron la cabeza con este tema de que todos los que están del otro lado son medio zurditos y esta cosa que dice Milei. Pero en realidad los servicios esenciales ya tienen en caso de huelga una atención de parte, cuando se hace una huelga, un hospital obviamente, y una escuela tienen trabajadores que están ahí, no es que se van todos y abandonan. Obvio, aunque a algunas no les guste hablar de esto, pero cuando hablamos de sindicalización de las fuerzas de seguridad, obviamente el derecho a huelga no está permitido, porque garantizan un servicio tan esencial que no hay forma de que por más que tengan un reclamo legítimo como trabajadores, puedan hacer huelga. Ahora, esos son 4 o 5 servicios. Sí, pero déjame ser malo. Cuando hizo la policía de Santa Fe y otras policías quisieron imitar, y finalmente el gobierno de Santa Fe terminó arreglando porque le pararon con la policía toda la seguridad en la provincia. Ahí sí llegaron a un arreglo en la provincia de Santa Fe, pero no arreglan con los jubilados ni le dan un aumento a los jubilados. Bueno, claramente hay un privilegio. Hay sectores que tienen más capacidad de incidir en la agenda que otros. Para mí podría ser sindicalizado el servicio de seguridad. Yo estoy convencida que sí. Creo que las últimas situaciones de policías provinciales y algunas federales haciendo reclamos demuestran que ya han tomado conciencia laboral y que entonces aquello que en algún momento parecía innecesario, contrario a la práctica común, hoy en la mayoría de los países está. Pero digo, servicios esenciales, 4 o 5, no puede ser que todo sea un servicio esencial, porque para eso, digamos, convocar a un paro general no podés hacer nada. Es una vez cada
¿no? Sí. No es que todos los días hay un paro general. Entonces, todas esas sumas de modificaciones van contra un derecho consagrado en la Constitución Nacional, que es el derecho a huelga. Y a varias, creo que en la Convención 1 de la OIT, a varios principios que tienen reflejo en las convenciones internacionales. Sí. Después lo que decías del fondo, porque si... Que casualmente se llama FAL. Tiene sí. el mal recuerdo de una ametralladora utilizada en épocas aciagas, Sí. y le pusieron justo el nombre del Fondo de Asistencia Laboral. Sí, FAL. exactamente. No te digo nada. A No, 50 años de sí, ahora del viene el golpe 24 de cívico-militar. marzo, sí, que es un Exactamente. tema también que hay que hablar. Pero Sí. si vos hoy, como trabajador o trabajadora, faltás a tu empleo y no avisás, o no tenés justificativos, llegás tarde recurrentemente, tu empleador te despide y no te paga un peso, porque es una causa justa, no cumplís con tu contrato. La indemnización es para los casos donde el empleador despide injustamente, sin causa. Por eso había como una sanción al empleador, que era la indemnización, o sea, no solo proteger al trabajador, sino para que el señor o la señora dueña del capital no fuera arbitrario en su ejercicio del derecho patronal. Sí. Ahora, con este cambio, además del impacto al sistema previsional, que eso es terrible y da para todo otro programa, no hay ningún incentivo. Si un señor empleador me pide algún favor sexual y yo no accedo, me va a poder despedir. Total, ¿qué importa? Si trabajó 10 años, no importa, porque total se lo pago con el FAL. Además del negocio que van a hacer con las aseguradoras, donde lo... Exactamente, que yo decía, que le sale gratis. Le sale gratis, va a ser un negocio, pero además es esa arbitrariedad. ¿Por qué? Yo escuchaba a un diputado de La Libertad Avanza en otro programa, y claro, ellos creen o nos quieren... Decí el nombre, si querés. En el programa de Alejandro Berkovich. Dale. Creen o nos quieren hacer, o le quieren hacer creer al público, porque no termino de saber si están convencidos, que la relación entre el empleador y el empleado es pareja. Y si eso fuese así, tendríamos el Código Civil. Pero existe la legislación laboral, porque en el mundo hace más de 200 años se reconoce que hay una desigualdad entre el patrón y el laburante. Y entonces lo que hace la legislación laboral es proteger al trabajador. Esta reforma lo que hace es darle más beneficios a los empleadores, y esto no quiere decir que todos sean malos, porque seguramente tenemos un montón de ejemplos si hemos trabajado en pymes o en empresas familiares donde te tratan muy bien y te respetan todos, y aunque estés en gris, te pagan el aguinaldo, te dan... Eso no, pero la realidad de la relación es que hay una posición de poder superior del empleador sobre el trabajador. Por eso también es, Dale. Es regresivo que el convenio por empresa valga más que el de la actividad si es inferior en condiciones. Sí, con esto hubo un golpe. También hay una decisión política de vaciar la participación sindical, ¿no? El sindicato, porque lo deja solamente con el convenio por empresa, que es donde supuestamente el delegado es el que tiene que supuestamente vamos a ver qué pasa con vamos a ver qué decisión. pasa. Sí, yo creo que va a haber delegados, se van a mover mucho, pero bueno, por supuesto, pero digo, es un golpe al sindicalismo en general, agarrándose de toda esta locura, de todo este enfrentamiento que nos someten con los bárbaros, el peronismo, el sindicalismo, la política, y ellos tienen sindicatos, y ellos son políticos, y ellos también son parte en todo caso de lo mismo. Pero me parece que hay un detalle político por ese lado, ¿no? Donde ellos quieren cercenar esta cosa, donde lo pone, como vos decías, al trabajador en igualdad de condiciones con el empresario, y el empresario es el último que decide. Es decir, el empresario te dice, yo te entiendo, pero te tengo que rajar. Sí, claro. Y te rajo. O contaban lo del Banco de Oro y decían, bueno, vos
le vas a poder decir, ay, yo los viernes me voy a las 3 de la tarde y te trabajo el lunes hasta las 8. No. No es así. El empleador te va a decir, esta semana no hay producción, no venís, la semana que viene laburás 12 horas, 3 días de la semana. Una de las cosas que me entró en la gente fue el tema de que además te distribuyen las vacaciones como ellos quieren y qué maldad, distribuyen las vacaciones no en horario de verano, sino en horario donde vos te podés tomar vacaciones cuando tus hijos tienen clase, cosa que vos no podés hacer. Eso me llamó mucho la atención respecto de la supuesta concepción que tienen, donde ponen a la familia como un valor central. Y si no te dan las vacaciones cuando los pibes están sin colegio, te quiebran al medio. Aquellos que ya tenemos hijos que no van más a la escuela, sí, pero buenísimo. Bueno, claro, por eso. Pero se ve las semanas previas al inicio de clases que muchas veces las mujeres en general, pero a veces varones, vienen a los lugares de trabajo con sus hijos, porque ya no hay colonia, ya se fueron todos de vacaciones. ¿Qué haces con esos chicos? Bueno, veremos qué ocurre. No se incentiva nuevos trabajadores para que ingresen en la formalidad. Otra mentira, bueno, no mentira, yo quiero que lo digas vos. Estamos en el mismo canal, por supuesto. Pero digo, esta situación va a generar que los empresarios estén más libres, liberados, no empiecen el juicio, no tengan que estar azotados por los juicios laborales y por la industria del juicio, y van a hacer que tomen y en forma efectiva más trabajadores. ¿O es un ridículo? Yo creo que ahí hay dos preguntas. Una, sí. La industria del juicio como la venden sí. no existe como tal. ¿No existe? No, hay algunos trabajadores que presentan porque entienden que les fue liquidada mal la indemnización o que no le están reconociendo el accidente laboral como corresponde. Algunos se pasará de piola, obviamente, como pasa sí, en todos los fueros, no solo en el problemas laboral. Con la RT. Problemas con la RT. Es más que nada. Eso existe, pero no es un gran problema. Ahora, con todo esto y la discusión de la progresividad, vos decías, hoy, si me indemnizan, soy gastronómico, además del salario básico, que son 2,50 pesos, me cuentan la propina, porque efectivamente es un ingreso que yo tengo regularmente. Entonces, al momento de indemnizarme, me lo tienen que tener en cuenta. Hoy te lo sacan. Igual que el sueldo anual complementario. Se llama sueldo anual complementario, es un sueldo. O sea, te lo tienen, en la ley derogada, te lo consideraban. Todo eso para mí va a ir a la justicia a discutir si el convenio tal, que está por arriba de la ley. ¿Cómo lo ves el tema desde el punto de vista, volvemos, cómo lo ves desde el punto de vista de la posibilidad de que la justicia conceda esto? Los jueces del trabajo, en definitiva la Corte, digamos, no me quiero quedar solamente en el tema de que hay una justicia que hoy está mayoritariamente a favor del gobierno. ¿Es así la tragedia? Con el DNU 70, lo laboral enseguida fue descartado por la justicia. Ni siquiera llegó a la Corte. Sí. Y ni siquiera en base a que no era de urgencia y necesidad, sino por el contenido de la reforma. Así que yo tengo expectativas de que, tanto por lo primero que dije, que es formalmente inconstitucional, porque tiene reforma impositiva y empezó en el Senado, entonces sin discutir el fondo. Pero por algunas cuestiones de fondo que creo que son inconstitucionales, tengo expectativas. Sí. Pero más allá de eso, si la declaran toda inconstitucional, no, pero si declararan algunos artículos, los otros, probablemente generen un nivel de litigiosidad mayor que el actual, porque van a seguir discutiendo, no, pero esto viola tal principio, con lo cual eso no lo van a lograr. Y lo de la registración tampoco lo van a lograr, porque ahí los impuestos le bajan alguna cosa para que después pagan 2 años no pagan. Y ya se intentó varias veces, suena bien teóricamente, sí. Pero nuestros empresarios no terminan registrando. Y además creo que como la CGT fue muy contundente respecto del planteo ante la justicia y está claro que puede haber algún cambio vía jurisprudencia,
tampoco están tan seguros, ¿no? Como esto de llevar los dólares al banco y nadie nadie les cree mucho, ¿no? Estamos hablando con Silvia Paola Larufa, secretaria ejecutiva de la AGN, de la Auditoría General de la Nación. Quiero preguntarle por el tema de la Justicia Nacional del Trabajo con la jurisdicción sobre la capital, es decir, o mejor dicho, de la capital sobre la Justicia Nacional del Trabajo, pero ya volvemos en un minutito. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos en Radio Caput con Silvia Larufa, secretaria ejecutiva de la AGN. Te quería preguntar por el tema de cómo esto, del poder que va a tener la justicia de la capital federal en detrimento de la Justicia Nacional del Trabajo, porque además van a tener el gobierno va a tener en su poder la posibilidad de designar 200 jueces y fiscales, ¿no es cierto? Sí, son dos cuestiones. Por eso. Y ahí tengo que decir que yo tengo una posición pro autonomía de la ciudad. No, siempre. Yo me imagino, pero tampoco es porque la justicia... ¿Qué es mala? ¿Por qué es mala la Justicia Nacional del Trabajo, en todo caso? Y le están sacando todo esto. La Justicia Nacional del Trabajo no es mala. Sí. El reclamo de autonomía tiene que ver con que lo laboral es una competencia que ejercen las provincias y por lo tanto desde la ciudad lo reclamamos como una competencia jurisdiccional también, pero no destruir el fuero. O sea, la propuesta de mi ley es dejar un montón de gente sin trabajo. Con esto que disocia, cierra directamente los juzgados nacionales. Claro, eso es una mala praxis de cómo transferir competencias y recursos. Hasta ahora nada de las transferencias que hubo a la ciudad en los diferentes gobiernos se hizo así.
Cuando se transfiere la Policía Federal no se echa a nadie. Cuando se le ceden competencias penales no se echa a nadie de la Justicia Nacional. Y la ciudad se hace cargo, con recursos compartidos o con recursos propios, de llevar adelante esas políticas públicas. Este gobierno ve en la Justicia Nacional Laboral ese germen de la industria del juicio, que ya dijimos que no existe. Son jueces y juezas formados en el derecho laboral vigente, que entienden que el Estado interviene en una relación desigual de poder, y entonces que nuestra legislación tiende a favorecer al trabajador que es despedido injustamente o que se ve afectado en su salud por algún accidente laboral. Eso es para dominar las justicias provinciales, la justicia nacional animal, para tener un peso específico sobre la Justicia Nacional del Trabajo, sobre los jueces. Sí, en realidad no va a haber más Justicia Nacional del Trabajo. ¿No va a haber Justicia Nacional? No, va a haber una parte federal para algunos conflictos que son mínimos, y la justicia de la ciudad tendrá su fuero laboral para resolver los problemas de las trabajadoras y los trabajadores. Y vos, independientemente de la autonomía que reclamás de la justicia de la capital, lo otro lo ves mal. Lo veo mal. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres con una gran trayectoria y experiencia, y habría que haber hecho algún tipo de traspaso obligatorio o voluntario, cada gobierno que lo defina como le parece, pero que le garantice no solo a jueces y juezas, sino a secretarios, prosecretarios, escribientes, que van a tener continuidad laboral, porque además son los que conocen. Entonces realmente esto va a ir en detrimento de las relaciones laborales. Varias cositas que yo me anoté el mismo momento que hablaba, porque recién hablábamos en la producción precisamente de si la gente se entera o no. Yo no puedo creerlo, porque nosotros nos hemos conocido hace unos cuantos años, y había una concepción informativa, la gente conocía. Esto es que la gente no conoce el fondo, o pasa como resultado de la política que aplica Milei, en el sentido de este tema de las redes sociales, de marcar diferencias, de tener esto que digo, y voy a un tema político como fue el discurso de la Asamblea Legislativa de Milei, del presidente. Cucas, me encanta domarlos y verlos llorar, y a la gente les encanta verlos llorar, dijo Milei en la Asamblea Legislativa, y mencionó, se abrazó con Bullrich, y que dijo que las hace las paga. Este desafío, esto es el desafío, ¿es la batalla cultural es un desafío al peronismo? La batalla cultural es mucho más que un desafío al peronismo, ¿no? Pues tiene que ver con esto de desconocer las desigualdades que hay en la sociedad, que tienen los niños, niñas, que tenemos las mujeres, que tienen los trabajadores, sí, respecto de otros. El peronismo es el actor político visible, es la principal expresión de la oposición, y en una asamblea legislativa era como el adversario más sencillo, contando él con que el peronismo y toda la oposición, los micrófonos cerrados. Pero claramente esta reforma y esa actitud y que no se haya conocido tanto tiene que ver con una estrategia comunicacional del gobierno. Primero, en un momento dijiste más de 200 artículos. Entonces, qué sé yo si podemos conocer 200 artículos. Por supuesto. Después, que las redes nos han invitado a escucharnos entre nosotros y leernos entre nosotros y ellos entre ellos. Y entonces se vuelve difícil. A tal punto que yo señalo que el único artículo que no volvió de diputados, el artículo 44, que vos muy bien describiste, que si te enfermabas te iban a descontar la mitad de tu salario, fue puesto adrede para generar ese ruido. Porque además lo dijo Sturzenegger. No es que un diputado nuestro dijo, miren lo que pasó, y entonces ahí abrieron los ojos. Lo dijo Sturzenegger, se amplificó entre diputados y el Senado, de lo único que se hablaba era de ese artículo, porque claro, era tan brutal que todo el mundo se puso en contra, lo bajaron. Y pasó el resto como si nada. Todo lo que vos dijiste se ha hablado, pero digo, entre diputados y el Senado
estuvo abajo de la mesa, porque claro, el artículo 44 era una brutalidad. Sí, recordemos, bueno, precisamente eso, que era ya no te podrías enfermar, no es que inclusive maliciosamente dijeron, si un trabajador juega al fútbol, si un trabajador juega al fútbol y se lastima y se Tiene terminó, la familia en sigue la vida privada de la gente, ¿qué te pasa? Violás también la Constitución. Pero encima, hables de cualquier circunstancia de un accidente de trabajo, te descuentan, y cualquier circunstancia te descuentan el sueldo. Ahora, Silvia, Milei, que viene cada tanto, ahora nombra al nuevo ministro de Justicia de la Nación, que venía un poco golpeado, por los vetos del Congreso, embalado con todo este desborde psicótico que tiene. Pues yo lo sigo bastante con especialistas, me interesa mucho a nivel personal, pero me interesa mucho al Consejo para mandarlo a un tratamiento, algo, qué sé yo, pero digo, ¿te parece que no va a insistir con este tema del 44 cuando logró este momento? Es un momento, ¿te parece que es un momento victorioso de Milei? ¿Va a seguir así? ¿Y puede sumar el artículo 44 o la reforma constitucional? Pues yo ya escuché, ¿viste? Sí, de reforma de la Constitución. Con lo de las licencias, creo, sin información específica, no van a insistir porque se vio el rechazo generalizado que había. Bien. No los conozco tanto, así que a lo mejor me equivoco y queda grabado para que yo tampoco, yo digo, error de análisis. Sí. Sí, entiendo que porque cuando empezó a hablar de que había que hacer reformas a la política, voy a ir un paso antes. Dale. En la Asamblea Legislativa no dijo ni cómo está el país, porque lo poco que hizo descriptivo tiró cualquier número, ni qué va a proponer. En un momento habló de que había que hacer una modificación a la política y yo pensé que iba a decir la eliminación de las PASO, porque salen todos los medios, que es algo que se discute. Pero no dijo nada en concreto. A partir de eso, muchos operadores empezaron a hablar de la reforma constitucional. Claro. Entonces, eso podría ser como designar a los 200 jueces que antes me decías que no son solo laborales, digamos, todos los que están pendientes, porque está bastante cerca de los 2/3 en el Senado. Sí. Y si lo hace con una mirada un poco federal, capaz que consigue los votos para las vacantes judiciales. Que tenga cuidado. Te puedo asustar en función de la historia y de la democracia que nosotros como jóvenes alentamos en el 83, cuando votamos, cuando tomamos conciencia de un montón de cosas. Se está hablando inclusive de declarar no feriado el día 24 de marzo y de algún proyecto de ley respecto del tema de los derechos humanos. ¿Vos creés que es capaz? No te lo digo, no tengo capaz, los creo. Tienen una vicepresidenta que reivindica a los genocidas. Sí, claro. Aunque esté peleada ahora y se quiera mostrar como otra cara de la vida. Aunque estén peleados, pero esa fue su concepción. Sí, correcto. Yo espero que el Congreso no desande sus pasos de esa ley que sancionó y que hace que todos los 24 de marzo sea un día de memoria, verdad y justicia. Si lo hacen igual todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, vamos a estar en la calle como estuvimos todos los 24, estuvieron desde el 83, yo era chica en ese momento, pero sí. Todos los 24 de marzo, en un momento eran menos, cada vez somos más por suerte, y la verdad es que espero que respecto de los juicios no hagan nada, no solo son necesarios, sino que es algo que nos posiciona internacionalmente, en todo el mundo nos reconocen, con lo cual quiero pensar que con eso no. En el gobierno de Macri, cuando quisieron aplicar el 2x1, la gente salió a la calle y la Corte tuvo que retroceder. Hay cosas que me parece que no se tocan. Aunque esto tenga más impacto en tu vida cotidiana, sí, hay cuestiones de valores que no deberían, por lo menos quiero creer que no hay lugar para retroceder. La designación de Juan Bautista Máiquez, ministro de Justicia de la Nación, un hombre ligado a Mauricio Macri en su momento, participó, es imposible
dejar de mencionarlo, en el Lago Escondido, junto con otros, en una visita que organizó Clarín y con otros políticos y periodistas y jueces en alarde y abogados, hombres del Poder Judicial, en un alarde de un sentimiento muy antinacional. Es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. ¿Cómo va a reaccionar la Corte? Digamos, quiero seguir con el hilo, un cachito que me des, de si la justicia le conviene esto o en algún momento la tracciona como para poner límites. No sé si la Corte... La Corte está muy debilitada porque son poquitos, porque tienen internas entre ellos, sí, porque algunas... porque la condena a Cristina, por ejemplo, fue tratada muy a la ligera y con una rapidez inusitada. Y Milei se aprovecha de esa situación de debilidad. Hay que ver si ahora logra juntar el número para poner los 2 miembros que faltan y empeorar la situación. Sí. O prefiere seguir con esto de que vienen los conjueces, porque a veces hasta es mejor. Sí. Los propios después no te responden tampoco. Claro. Y creo que en algunos temas que son, insisto con esto de si pusiste reforma impositiva entra por diputados, no hay corte ni justicia que pueda mirar para otro lado. Entonces, pero ¿y si la apuran? Porque la Corte lo tira para adelante para no... Claro, bueno, 16 años para resolver sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Máquez tiene poder como para hacer lobby. Sí, es un hombre de la familia judicial que conoce además al ámbito federal, con lo cual tiene herramientas para eso. También la justicia lee el poder y bueno, dependerá del poder popular también poder hacer que todas estas reformas se empiecen a debilitar y que en algún momento la justicia o reformas legislativas con nuevas mayorías parlamentarias vuelvan la situación a como estaba. Te voy a preguntar por el peronismo, pero antes, otra frase. La aventura golpista del riesgo Cuca, ¿sabes que cuando un presidente aparte dice despectivamente Cuca, todo eso me parece tan desagradable, ¿no? La aventura del riesgo Cuca es la que hizo, justo se me va acá, hizo subir el riesgo país. A ver, hay un riesgo Cuca, el peronismo, o por el contrario, el peronismo reclamar no era acorde, hay que ser más estabilizado, o el peronismo está demasiado dormido y no participa ni el Poder Legislativo ni la conducción del PJ en estas situaciones. ¿Cómo lo ves al peronismo? Muy... No, a ver, el riesgo Cuca es un invento semántico del gobierno que cuando no sabía cómo controlar el dólar y el riesgo país, se le echó la culpa a que el peronismo quería desestabilizar para ganar la elección de octubre. Esa fue toda la explicación. Sí. Fueron a llorarle a Trump le mandó los dólares para comprar los pesos y así se cerró ese momento de ineficacia de ellos. Una vez más Caputo que no le cerró el plan. Total. El peronismo interviene en los momentos y en los lugares en los que puede, o sea, en el Senado y en diputados. Realmente nuestras bancadas han presentado argumentos, intentado generar debate en las comisiones, pero el gobierno logró la mayoría necesaria para aprobarlo. Acompañamos la movilización de la CGT, adherimos al paro. Se hacen un montón de actividades menos públicas con nuestros afiliados, militantes, adherentes, para que se conozcan los contenidos, no solo de la reforma laboral, sino de otras políticas públicas, pero hoy no alcanza. Hoy el gobierno está con un viento positivo. Bueno, vamos a ver, pero el peronismo no está ni dormido ni golpeado, se está reconstruyendo. Hay muchos compañeros que tienen responsabilidades de gestión, local o provincial, sí, y otros que desde lugares más institucionales acompañamos como podemos la construcción de una alternativa
superadora a este presente. Y esos gobernadores peronistas que se los acusa de haber incidido a los diputados para votar y apoyar las leyes de Milei, ¿qué les pasa? ¿El enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner lo supera? ¿Cómo se resuelve eso? Que de paso digo, si te parece, ¿qué te pareció la declaración del presidente en el sentido de que a Cristina Fernández de Kirchner va a seguir presa y no como él, el emperador, decide si... Ya dijo una vez que fue el que la metió presa. Claro. Sí, bueno, es el deseo de muchos probablemente, y yo espero que la realidad histórica demuestre el error de esos planteos y que Cristina esté libre lo antes posible. Pero que tenga cuidado él también, ¿no? Tiene varias causas y a todos en algún momento se les acaba el poder, con lo cual es mejor estar más tranquilo. Bueno, no es su estilo, ¿no? No es su estilo. No lo ves todo pero tan... la historia le tendría que enseñar alguna cosita. ¿No lo ves a Milei, un Milei eterno? ¿O Milei 2027? Hoy es una posibilidad, pero eterno no construye. No. Antes hablamos de los gobernadores peronistas que ayudaron al gobierno a lograr estas leyes, la reforma de la obrera y otras. En la Asamblea Legislativa de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló y dijo esto. No se puede, presidente, ser impune, cínico e irresponsable. En la Argentina de Milei, los únicos privilegiados son los millonarios y los estafadores. No soy psiquiatra ni me corresponde analizarlo, pero lo que sí puedo afirmar es que de esta manera está promoviendo una estafa política a la vista de todos. El gobernador al que livianamente le pide la renuncia fue reelegido por casi 20 puntos de diferencia respecto al segundo en una elección en la que la fuerza política del presidente fue derrotada en 3 instancias. El presidente parece olvidar algo fundamental. Él gobierna la nación, pero no gobierna las provincias. Los gobernadores no somos empleados del presidente. Representamos a nuestro pueblo y tenemos la obligación de defender sus derechos e intereses. Por eso quiero ser claro, la provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni a extorsiones. No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede librado a la improvisación, la prepotencia o el resentimiento que no respeta la democracia. Vamos a seguir trabajando con todas las provincias, independientemente del signo político de quien gobierne. Nuestro pueblo nos pide más Estado presente y nos pide más derechos. Para eso estamos, para eso no votaron, para eso lo votaron ustedes. Para eso tenemos que trabajar, para más derechos para los y las bonaerenses, para más producción. Gobernar es crear trabajo, Milei. Crea un puesto de trabajo que no sea en una criptomoneda. Crea un puesto de trabajo. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.offatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, en la mesa de trabajadores y empresarios sumamos al director de Radio Caput, Juan Martín Ramos Padilla, y como hablábamos con Silvia recién, es necesario, para terminar este tema, es necesario que el peronismo se entienda de una vez por todas, logre una convergencia, o es muy difícil hoy con este estado de cosas y con el poder de Milei. No, difícil no es. Creo que la mayoría de los dirigentes están en esa intención. Nos falta método a veces, y también como hay un tiempo prudente hasta que se requieran de definiciones electorales, también es cierto que cada uno tiene que cuidar su distrito.
tratar de garantizar que el peronismo siga siendo fuerte en ese distrito, y entonces parece menos homogéneo lo nacional, y cada distrito tiene su realidad. Digo una cosa íntima, me parece que tenemos que respetar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sabes, Kicillof? Porque la verdad que a veces los cuestionamientos internos mismos de ciertos prejuicios acerca de si era un peronista auténtico en sus principios, me parece que no aporta, no tiene nada que ver. Es la falta del método, ¿no? ¿Dónde se discuten qué cosas? Sí. Hay cosas que hay que hacerlas públicas y conocer, y otras que deben ser resueltas en lugares más acotados, donde alguien le pueda decir, che, no estoy de acuerdo con esto, y él contestar, él u otro gobernador, pero no dejan de ser gobernadores. Y entonces, Juan Martín, ¿vos cómo lo ves? También hay otros dirigentes que están insinuando o pensando en la conducción del peronismo, en llevar a cabo el proyecto alternativo, ¿no? Sí, coincido con la Rufa, que, pequeño paréntesis, qué invitada, ¿no? La verdad. No, pero en serio, les cuento una pequeña infidencia. Ya fue jefa mía hace 15 años, más o menos. Que te digan los años, aparte de hace 15 años. Era una jefa muy joven, pero y lo que aprendí en aquel momento, ¿no? Porque ustedes hablan de valorar funcionarios, también tenemos que valorar a los cuadros técnicos que tenemos en el campo nacional y popular, y tenemos pocos cuadros técnicos que sepan de seguridad. Es un discurso que muchas veces le hemos regalado a personas que forman parte de los gobiernos de Milei y de Macri, y tenemos nuestros campos técnicos, nuestros cuadros técnicos en materia de seguridad. Creo que es Silvia Larrufa, y lo digo yo, es una de las personas que más sabe en el país de la materia, y me parece que ahí tenemos que profundizar esos discursos en los que muchas veces el campo popular hace agua y no va mucho más allá de los policías son malos y le pegan a la gente y hasta ahí llegamos. Dicho todo esto, creo que estamos en una situación muy dramática, es decir, obviamente la política implica disputa de ideas, implica una dialéctica, pero nos están comiendo los riñones, con lo cual yo como militante de a pie digo, muchachos, discutan lo que tengan que discutir, pero avancemos contra este gobierno que está logrando en estos días lo que el gobierno de Macri y otros gobiernos que iban en la misma línea intentaron muchas veces y no pudieron. Es decir, la reforma laboral, acuérdense de la ley Banelco, acuérdense de Macri, han tratado y siempre el pueblo un poquito lo frenaba. Ahora tienen una comodidad en el Congreso que pareciera ser que en el año 2026 van a sacar todas las leyes que quitan derecho caminando sin transpirar demasiado. Entonces me parece que ahí tenemos que buscar la manera de volver a juntarnos y ver cómo se lo frena, ¿no? Él metió el tema de seguridad, obviamente, como vos sos experta también en seguridad. Ahora te lo pregunto. Total, está el director. Si me pasa un minuto, no me va a decir nada. Esta cuestión en toda esta entronización de temas y en todo su liderazgo mundial que quiere mandar Milei, esta cuestión de avalar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que de Argentina se tiene que se prepare, que se involucre. Esto es muy peligroso para la Argentina, ¿cómo lo ves? Sí, claro, aumenta el nivel de riesgo por la historia que tiene Argentina respecto del conflicto en Oriente Medio, y además porque Irán fue claro que puede atacar fuera del territorio de Israel y del mundo islámico, así que este alineamiento que es con Trump, ni siquiera es con Estados Unidos, sí, es con una persona. Nos va a traer más dolores de cabeza que beneficios. A Milei le ha traído beneficio electoral claro, con lo cual está pagando eso que le dieron, y bueno, es lo que tenemos. Quiero un minuto más y no lo quiero entretener. Se cumplieron 10 años de InfoSiberia. InfoSiberia nació en 2016, tiene que ver, y por eso con la convocatoria también a vos, porque con la cuestión de la libertad de expresión, de un medio libre, de un medio... quien lea InfoSiberia no va a leer un manifiesto partidario, va a leer en un país donde hay medios hegemónicos que cada vez no enfocan, no hablan de los temas necesarios, y en un país donde también desaparecieron agencias de noticias como DIN.
que dijiste cosas muy interesantes el otro día. Decime algo. Los 10 años de InfoSiberia. Bueno, los 10 años de InfoSiberia, de hecho, nacen pocos días después de que yo dejo de trabajar con Silvia Larrufa y el equipo de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo estaba laburando con ellos en aquel momento en materia de derechos humanos de personas privadas de la libertad, recorriendo las cárceles de la provincia, y el 9 de diciembre, cuando estaba por asumir María Eugenia Vidal, yo presento mi renuncia indeclinable en aquel momento, considerando que el gobierno entrante iba a ir a contramano de lo que se venía construyendo en aquel momento, cosa que efectivamente después ocurrió, y bueno, y a partir de ahí decidí volver a lo que había sido mi oficio, lo que era mi profesión universitaria, que era el periodismo, un poco desde el llano y con algunos amigos que también estaban en la misma, y también con una estigmatización de que si eras cuca en aquel momento se te cerraban todas las puertas. Bueno, así es como nació muy a pulmón una agencia de noticias que empezó mandándole noticias a unas 100 personas. Hoy tenemos unos 77.000 lectores diarios. Hoy es una agencia que es utilizada por muchísimas radios en todo el país, radios comunitarias, para llevar adelante sus informativos. Hoy es una agencia autosustentada por sus lectores, ¿no? Y esto también nos da una verdadera independencia, ¿no? Recién ustedes en la pausa, medio en chiste, preguntaban, justo habían pasado el discurso de Kicillof y preguntaban, bueno, y acá Kicillof o Cristina, bueno, a ver, lo que tiene de bueno la independencia real de un medio de comunicación, que es algo muy difícil de conseguir, es que efectivamente uno puede llevar adelante las noticias pensando en el lector sin tener que estar respondiendo a un mecenas, a un empresario, a alguien que te dice, mira, a esta persona invisibilízala, cosa que si se pone a pensar lamentablemente es muy difícil de conseguir, y digo diarios incluso, digo sin nombrar a ninguno, pero diarios incluso muy prestigiosos, que uno lee y dice, bueno, no, si está más cerca de Miriam Bregman le van a tirar tierrita a Cristina, y si está más cerca de Cristina le va a tirar tierrita a Kicillof, y bueno, la verdad es que nosotros nos propusimos llevar adelante un medio de comunicación sin estar haciendo esas pequeñas operaciones contra el lector, ¿no? Porque el lector es en definitiva quien nos financia, quien nos da esa independencia. Bueno, es un método, la verdad, que ha funcionado. Estamos muy orgullosos en ese sentido de que algo que empezó a pulmón haya llegado a sus 10 años de vida. Además, InfoSiberia es una agencia de noticias por WhatsApp. Vos mandás, tenés que, decís vos el número. Claro. Vos tenés que, cualquiera que ingrese a un número de WhatsApp, pues recibe gratuitamente. Les pedimos desde ya alguna colaboración, por supuesto, a quienes estén escuchando, pero con este numerito. Uno manda un mensaje de WhatsApp al teléfono que vamos a decir hoy, y a partir de ahí vos recibís las noticias todas las mañanas. Es un mensaje cada mañana con lo que consideramos que es todo lo que tienen que saber para arrancar el día informado, ¿sí? Es gratuito esto, y bueno, y cada tanto usamos el sistema, vamos a decir, de los artistas callejeros. Cada tanto pasamos la gorra, aquel que puede hacer un aporte para sostenerlo, siempre bien, gracias, ¿no? El teléfono, entonces es 11 28 67 90 78. Repito, por si no tenías una viroma a mano, 11 28 67 9078. Esto no lo hicimos para mangar, no te trajimos a vos para mangar InfoSiberia, Está muy bien, es una alegría que hayan cumplido 10 años. No, bueno, el otro día, y ustedes han sido testigos, hicimos, sí. La verdad que eso sí nos ha puesto la piel de gallina. Hicimos una fiesta por los 10 años, invitando a los lectores y las lectoras. Vinieron aproximadamente unos 400 lectoras y lectores, y la verdad también fue muy gratificante, fue muy fuerte encontrarse con personas que decían, venimos a conocer a las personas que leemos todas las mañanas. No me esperaba una cosa así, sinceramente estoy muy emocionado por eso y agradecido. Yo te lo dije a vos, es periodismo, porque el otro día yo me encontré con un lugar en el que respiraba periodismo. Inclusive yo, trabajando en el Diario de la Nación hace muchos años, donde había, por supuesto, todas las vueltas, éramos otros periodistas también, ¿no? Peleábamos un poquito más, no venía ninguno a romperte la hojita, ni a decirte, hablaban de la reta. ¿Qué es la reta? A mí qué me importa la reta. Digamos, nos peleábamos mucho, pero era periodismo, porque la gente no es tonta, la gente sabe diferenciar, sabe escuchar y sobre todo sabe leer, porque ya contra las redes, no tengo nada contra las redes, pero cuando lees un medio escrito, como en este caso es una agencia de noticias, las cosas te quedan más.
Vos lo leés y después lo volvés a ver. Y decís, esto era así. No es como me decían los otros. Entonces, esto es muy importante. Yo les agradezco muchísimo a los dos. Silvia Larufa, la verdad que hablamos de todos los temas, quedaron pendientes, pero te voy a en un rato. Para no molestarte cada rato. Juan Martín, gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Dale. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Nos estamos yendo el jueves que viene, de 2 a 3 de la tarde. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Radio Caput. Gracias.